Los guaymíes están ubicados en Conteburica y Abrojos, cantón de Corredores, y en Villa Palacio, cantón de Cotobruz. La sobrevivencia del pueblo indio se expresa en términos de una lucha por mantener y desarrollar sus formas vitales enraizadas en un pasado histórico pleno de vigencia, en búsqueda de una proyección que trascienda los límites impuestos por el tipo de contacto establecido con el Estado-Nación y con las instituciones económicas contemporáneas asociados con este. Tal es el caso de los guaymíes, grupo indígena que vive en las proximidades del río Limoncito, en Cotobruz. Hasta hace unos 40 años, era una tribu nómada, que iban y venían de territorio costarricense a territorio panameño. En la actualidad se dedican a la agricultura y permanece en ellos el sistema de trueque. En la escuela de Villa Palacio se dan lecciones en español y en guaymí. También existe otra lengua conocida como el mirín, a la que también se le llama sabanera. Los alumnos reciben por lo general alimentación antes de volver a sus ranchos. La comida consiste en frijoles, maíz, pejibaye, carne y pescado. Estaciones de la cosmovisión india, de su entendimiento del mundo, unas veces enmarcado en instituciones de autoridad, otras veces en formas artísticas. Cacique de edad, pero viene otro. Ese tiene que trabajar. Tida no nete, hacer hambrago, rucabue. Nunca bere, y grate, kawe no de cubenebda. Vamos a dividi, ganan de reserva botacada, para bater negri seguir nada ni cuadri. Vamos a dividi. Nunca bere, kawe no nani kena. Kawe kone tenu nani kena matara kone wane ini materi kide kadenga nunga ne nyaka koinu roge no ruitu no meitu wadegi nunga gana de auto bang rabe nebra de mauta de wadegi pero no riate nebra llega de. Y ahora nosotros venimos, nosotros somos indígenas legítimo, porque yo no sabo hablar mucho, que nosotros somos indígenas, somos pobreza hace antigua, y por lucha por la cuenta de reservas de indígenas, a nosotros estamos, recuerdo todo, en Costa Rica. Nosotros legítimos antes, indio no se aprendía a trabajar, a hablar. Ahora nosotros estamos siempre poquito, pero mucho, no que no pobreza, que no tenemos plata, ni a cantina, ni a hacer prosperidad. Por eso que ahora nosotros amamos parte, a cuenta de reservas de indígenas, son guaymí, en Costa Rica, de Bruca, Salitre,
Chiripó, Guatoso, Talmaca. Somos mismas razas indígenas, como 7, 8 razas de indígenas que viven en la Costa Rica. Cada dialecto tenemos nosotros, somos cada tribu indígena, tenemos dialecto, cada tribu indígena.